Bueno, acá estamos, chicas. Estamos con todos. Admitir todo. Vamos a esperar un segundo a que se enganche el resto y le damos con esto. Bien, esto, pum, ya está. Conceptos de el análisis de una entrevista cerrada, la información sería, ya te digo, admito. Una entrevista cerrada, la información sería fácil de entender y en la abierta más. Te lo explico, Daniela. El concepto de las entrevistas, abiertas y cerradas. Todo tiene que ver con el tipo de pregunta y el tiempo de preparación que tiene cada una de ellas. ¿A qué me refiero? El tipo de análisis, de preparación y de análisis que tiene. Si yo me paro en el centro, que es la entrevista, y yo miro hacia adelante y hacia atrás, en una entrevista cerrada, todo el esfuerzo está hecho previo a la entrevista. Previo a la entrevista. ¿Por qué se refiere a eso? En una entrevista cerrada, es como el caso de ustedes en el examen, el tipo multiple choice. Vamos a hacerlo sencillo. Yo ahí pregunto, tengo que armar el choice, tengo que pensar en las preguntas, tengo que pensar en qué respuesta van a dar. Yo tengo que armar el choice. ¿Está? Entonces, en base al choice, que me generó todo armarlo, el día del examen, después en este caso, por ejemplo, la plataforma me tabula todas las respuestas. ¿Está? Si fuera abierta, yo tendría que, por ejemplo, el examen totalmente distinto. Te hago una pregunta y ustedes tendrían que redactar todo lo que saben acerca de ese tema. Por lo tanto, sería muy rápida para la confección, pero sería muy lento ¿en qué? En la corrección y el análisis, porque tendría que ver qué han puesto y qué no han puesto. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que hay entre una entrevista cerrada y una abierta. Se puede dar una situación de una entrevista que sea abierta, pero a la vez le tirás un cuestionario como una encuesta donde vos tenés preguntas choice y algunas para qué, para redactar, que sería mixto. Pero, ¿queda claro el concepto? Si yo me paro en el momento de la encuesta, analicen el tiempo antes y el tiempo que después. ¿Quedó que fue claro con esto? ¿Se entendió? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Lo que tiene acá es análisis detallado. Cuando acá voy a mirar en el detallado, significa infinito. ¿Qué voy a mirar? ¿Qué información, como dice ahí, pasa de un área a otra? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Qué información se pasa, insisto, de un área a otra? Si pasa de un área a otra, ¿quién es el responsable de firmas? ¿Cómo se guardan las cosas? ¿Cómo se archiva la documentación? Esto es mirar infinito, en el detallado. ¿Está? Por eso se habla de todo lo que dice en general. Tienen que mirar infinito qué pasa, no información genéricamente. Cuando uno dice, ah, sí, información, bueno, ¿qué formulario utilizás? Entonces ahí lo descolocas. ¿Está? Eh, por ejemplo, los que han cursado procedimientos, hay una parte, un área en particular que es el análisis de formularios. Más que nada para la gente de procedimientos, pero genéricamente esto le sirve para todos, ¿no? El concepto de formulario, ¿no? ¿Yo para qué utilizo un formulario? Para que tengan el concepto, ¿eh? ¿Para qué utilizo un formulario? A ver, ¿a qué se les ocurre? Capaz que abre un procedimiento que ya cursó conmigo o con Héctor, pum, se la guarda. ¿Para qué utilizo un formulario? Ni, viene por ahí, estás en el área, como decía hoy Federico. Como instructivo, no. No. A ver,
Están ahí dando vueltas, pero no terminan de... Viene, mirá, Maca viene por ahí, Viene por ahí la idea. Recolectar datos. Viene por ahí la idea, A ver, Marisa. Me quedo más con lo que dijo Macarena. No, para guardarlos no. No. Fuchi, Federico, no. Un formulario. Ejemplo, le voy a tirar un ejemplo, porque si no vamos. No, el formato puede estar dado por código de comercio. Pero ¿para qué utilizo un formulario, no? O la FIP te bajó un formato en particular. A ver, chicos. ¡Apa! Mirá Macarena, recolectar la información que necesito. Bien ahí, bien ahí. Entonces, ¿está? Me quedo más con la de Macarena, más que recolectar. Es decir, los dos podrían ser, podrían ser, Pero María, ojo con la palabra específicos, Ojo. El punto es este. El formulario, genéricamente, se utiliza para, y acá viene la frase, transportar información. ¿Por qué? A ver. La facturación, cuando genera la factura, esa información después va al área contable. ¿Qué hace el área contable ahí? Porque vos, la factura transporta todo un conjunto, por eso decía que no venían tan mal, pero venían por ahí, recolectás datos, los tenés ahí adentro, y eso pasa al área de qué? Contable. ¿Está? Cuando un formulario almacenes se lo envía a compras y necesita comprar porque se queda sin stock, lo que está haciendo es transportando información. Transporta ese dato que pasa a ser información. ¿Está? Ese es el concepto. Sé que más de uno dice, qué abstracto, qué Roberto. Y sí, pero el formulario es para transportar información. ¿Se entiende lo que apunto acá? Cuando acá en el detallado dice, che, ¿qué formulario va de un lado a otro? Es porque en realidad, aportando lo que dice Maca y lo que dice María de decir, es yo utilizo un formulario para saber qué datos va por un lado y qué datos va por el otro. Hay formularios que ya están definidos por los organismos de control y hay otros que no, que los arma la organización a su necesidad. Soy claro, eso forma parte del análisis detallado. ¿Se entendió el concepto? ¿Me siguieron en el concepto del por qué el formulario? ¿Está? Por ejemplo, una persona entra a trabajar y vos le pedís datos filiatorios. Entonces vos tenés una planilla que alguien armó, mirá, los datos filiatorios vendrían por acá, te puso más o menos los datos. O tratás de buscar cuáles serían, y es la planilla que desarrollaron en la organización para levantar los datos para el legajo de la persona. ¿Está? ¿Se entiende? Por eso el tema del formulario. Vamos a avanzar. Bueno, consistencia y validación, dos conceptos. ¿Está? Consistencia es el valor de qué. Cuando uno habla de consistencia de los datos, ¿el valor de qué? Cuando uno decía de consistencia, ¿el valor de qué? Chan. Bien ahí, Mercedes. El valor de los datos, como dijo hoy Daniela también, en sí mismo. Recuerden, ahí aparecen todas las características. Formato, está dígito verificador, el tema de correlación de campos para las fechas, ¿no? El tema del rango que puede ser positivo o negativo, ¿está? ¿Está? Todo eso es el concepto de consistencia, es el primer filtro que se genera, ¿no? Sobre el dato que después se transforma en información. Bien, consistencia ya está. ¿Y entonces validación qué es? ¿Qué es validación? El concepto de validar, ¿de dónde viene? Viene un dato, más que aprobación. Me gusta lo que dice Javier, contrastar. Bien ahí, Daniela, cruzaste la información. Bien ahí. Como dice Marisa, bien, contra datos que ya tengo yo. ¿Está?
que yo ya tengo al datos almacenados, entonces, perfecto, me llegó esto, pasó por el primer filtro, que es la consistencia, bueno, lo cruzo con mi dato que ya tengo guardado, entonces validar, ¿está? Porque más que aceptar, ¿está? Porque yo podría aceptar en el caso de la consistencia también, pero ya validar es otra, estoy ya parado en otro estadio, en otra situación, ¿eh? Bien ahí. Vamos a avanzar. Esto es el informe genérico final. Siempre digo que el informe genérico del análisis detallado es como un análisis de sangre donde vos tenés los rangos y sabés si venís bien o mal, de glóbulo rojo, glóbulo blanco y lo que venga. ¿Está? Y acá te dice genéricamente todo, es decir, qué tipo de hardware, qué tipo de software, qué tipo de datos tenés, cuántos son los formularios que vas a utilizar, dónde se guarda la información, dónde se guardan los formularios. Toda esa información hace referencia a qué? Al detallado. Insisto, que esto lo comentaron hace un rato. Todo esto se cierra con el diagnóstico. Cuanto más información hayan relevado, ¿qué significa? Que el diagnóstico va a ser más certero. ¿Está? Siempre asocien el concepto. En esto soy bastante de buscar ejemplos. Análisis global y análisis detallado, relaciónenlo con el concepto médico. El médico no nos va a diagnosticar cualquier cosa sin hacer un conjunto de estudios que avalen la decisión que está tomando. Si el médico duda en alguna de esas situaciones, ¿qué te va a pedir? Un análisis complementario. Es así. Te va a decir, che, a pesar de todo esto, me sigue dando mal. Vamos a analizar otra cosa. Porque tal vez en su diagnóstico no lo puede ubicar. ¿Se entiende? Excepto que vayas con un brazo colgado, una quebradura. Bueno, ya saben que estás quebrado. Perfecto. Vas a ver el sistema. Vos te das cuenta que el sistema está corriendo con unas computadoras. Que vos decís, pobrecita, no van ni para adelante ni para atrás. Ya está, el sistema está caduco. ¿Se entiende? Si es muy evidente, decís, che, acá hay un problema serio. ¿Está? Se refiere a eso puntualmente. Excepto que sea tan evidente que vos decís, es palmario, eso se ve. ¿Está? Bien, vamos, salgo de acá. ¿Qué más tenemos? Genéricamente. Antes que se me escape la idea, ustedes tienen parcial martes entrante. Si alguno me quiere mandar correo electrónico, disponen de mi correo electrónico, lo tienen ahí en el Classroom. Si tienen alguna duda puntual, dicen, Roberto, este tema me hace ruido, a ver de dónde está o está ahí. Igual está todo en el libro de herramientas, tienen todo ahí, ¿está? Pero si alguno tiene alguna duda en algún tema y digo, mira, esto fíjate que viene por este lado, no hay problema. Sí, métricas sí, métricas directas, indirectas, está acá arriba, mirá. ¿Está? Eso sí, busquen de límite tope, qué sé yo, fin de semana, sábado, domingo. No me manden el mail el lunes a la noche sabiendo que tienen parcial el martes, porque capaz que no ni hago tiempo a leerlo ni a contestarlo. ¿Está? Me mandan el mail el martes al mediodía, están en el horno ya. Porque no, capaz que no me da tiempo ni a contestarlo en el momento. ¿Está? Eso tenganlo presente. ¿Eh? Eh, todos más o menos. Todos, es abarcativo, ¿no? Todos. No hay, es decir, acá hemos trabajado todos los temas, ¿viste? ¿Qué temas? No. ¿De qué me están hablando, Willis? Como decía esta. Hay que tienen que leer todo, gente. Es así, es así. ¿Está? No queda otra. ¿Qué tema no? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto está en el bufete un cortado con una medialuna? Eso no, porque no podemos ir al bufete a tomar un cortado con una medialuna. Eso no podemos, ¿viste? Eso no va en el parcial. ¿Está? ¿Cuánto cotiza un café con una medialuna? No, ¿viste? Eso no va. ¿Está? O como hoy el que puso sanguchito de queso. ¿Está? Que me hizo reír. No me dio tiempo a sacarte foto. Bien. Procesos. ¿Está?
Modalidades que tiene acá. Recuerden otro tema que está muy relacionado con esto, que es el de lo que habíamos comentado, las terminales bobas. ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con esto. Es decir, dentro del modelo de trabajo, porque acá dice interactivo, no interactivo, o actualización inmediata y diferida, que esto es típico de los cajeros automáticos. El modelo que se llama de terminales X o terminales bobas no tiene capacidad propia de proceso. ¿Qué significa? Que si ese equipo por una eventualidad queda desconectado del sistema principal, no lo podemos utilizar. Esa es la característica que tiene un modelo terminal X o terminales bobas. Como cuando uno va al cajero y el cajero si está abajo no puedes hacer nada, porque se ha perdido la conexión o te dice que está en mantenimiento, o inclusive en una época estaban bloqueados, decía el cajero bloqueado. ¿Está? Eso es por un lado. Y acá tienen de las actualizaciones inmediata y diferida. La inmediata es online, típico de cajero, y diferida tiene que ver con el procesamiento por lotes, por lo general. A ver, lo tienen acá. Ahí tienen. ¿Qué significa esto del procesamiento? Sí, mira, te lo doy el diferido. El diferido tiene mucho que ver con el procesamiento por lotes. Y vamos a un ejemplo. Supongamos el ejemplo fácil, que aprovecho el diferido con el lotes. Si vos vas a una farmacia, tenés que comprar 3 remedios, y te dice la farmacia, mirá, tengo 2, el tercer remedio te lo consigo en 48 horas. ¿Qué sucede? Vos podés decir, bueno, está bien, en 48 horas después paso y lo retiro. ¿Qué hace en realidad la gente de la farmacia? Reserva ese remedio en el laboratorio correspondiente. ¿Qué sucede? El laboratorio lo que va a hacer es todos los pedidos de esa farmacia los va a cerrar, los va a ejecutar al final del día. Porque a pesar de que vos le hiciste el pedido tal vez a las 10 de la mañana, el laboratorio, a pesar de que lo recibe, no va a procesar tu pedido hasta que se cierre el día. ¿Pero por qué? Porque ellos no te pueden automáticamente pensar en enviártelo. Porque si vos le haces un pedido a las 10 de la mañana y le haces un pedido a las 3 de la tarde, tal cual, como dice Fede, es un gasto de logística. Nadie te lo va a enviar a las 11 de la mañana y después a las 6 de la tarde de vuelta. Es un gasto de logística. ¿Qué hacen? Están procesando todos los datos y está... Sí, pero ahí te van a cobrar la logística, ahí te van a romper la cabeza con la logística, ¿no? Porque no van a generar 2 transportes. ¿Está? Y ahí tenés el concepto de diferido y de lotes. ¿Queda claro? ¿Está? ¿Se entiende el concepto? Bueno, mejor. El punto que sigue abajo, que es infraestructura, se refiere a lo siguiente. Todo sistema, genéricamente, es un software. Pero el software no puede estar solo, tiene que estar soportado, ¿por qué? Por un hardware. ¿Está? Entonces, que cuando se habla de, a veces, de TI, está que es la tecnología de la información, se hace referencia a la información y al soporte. Es decir, qué hace y cómo lo hace. Y acá plantea que la infraestructura tiene que ver con los dispositivos hardware y también con las telecomunicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a un ejemplo. Cuando ustedes, o con cualquiera de nosotros, ¿no? Hace compras por comercio electrónico, uno lo hace ¿por qué? Seguramente por Mercado Libre, que es la gran empresa donde vos compras online, listo. Pero Mercado Libre también, ¿qué está promocionando? Aparte de hacerlo por la web. ¿Qué otro tipo de compra está promocionando ahora? Además de tecnología web. ¿Qué otro producto está promocionando? ¿Hacerlo por medio de qué dispositivo?
A ver si alguno lo ubica. Está en la propaganda, ¿no? ¿Por medio de qué dispositivo? A ver a quién se le ocurre. ¿Quién de las propagandas del Mercado Libre? Además de hacerlo con la compu y la web, ¿qué está ofreciendo también Mercado Libre? ¿Comprar por medio de qué dispositivo? El celu y qué más. ¿Y cómo opera Mercado Pago? ¿Por el celu y por qué más? Postnet, ahí viene el Postnet, mira, Melanie lo tiró. Postnet, ¿está? La compu sí, la compu, está todo bien. El celu, también. Pero ahí está, Maca, lo que puse Macarena, el Postnet de ellos. Eso pasa a ser que infraestructura informática. Está el Postnet de ellos. Si ven la propaganda van a ver que ahora hay mucha movida con respecto al Postnet de ellos. ¿Está? Ellos están ahora generando esa posibilidad. ¿Está? ¿Saben lo que significa Postnet? Se lo voy a poner acá. Capaz de uno no sabe lo que significa la palabra Postnet. Sí, aparte. Pero ¿de dónde viene Postnet? ¿De dónde viene la palabra Postnet? Post es el punto de venta y net viene de red, en inglés, de network. Y ahí viene la palabra Postnet. Es un punto de venta sobre la red. Eso es lo que significa el Postnet. Es una abreviación del punto de venta sobre la red. Cuando usted le dicen, se tiene un Postnet. No, y vos le decís, ¿sabes lo que es un Postnet? Es el Point of Sale y Network. Claro, bueno, ahí es una castellanización, ¿no? La post también viene ahí. ¿Pero es un dispositivo virtual? No, el Postnet no es un dispositivo virtual. Es tipo calculadora, todo el mundo lo habrá visto el Postnet. No es virtual, es el punto de venta, es el aparato. Es físico, ahí está, dice Fede, es físico el Postnet. El Postnet es físico. Sí, sí, sí. Ojo, que el dispositivo. Ah, bueno, esa es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Uy, se congeló. Uy, uy, uy. Me dejó congelado. Ahí hemos vuelto, me dejó congelado. Ah, yo vi que el video había quedado congelado. Hablamos más del Mercado Libre y chau, nos congelaron. Claro, también es algo muy de Mercado Pago. Y bueno, hay distintos sistemas. Esto forma parte de la infraestructura. ¿Está? Ellos como sistema, ellos ven qué elemento le pueden aportar al sistema. Es como la banca electrónica, chicos. Banca electrónica con el teléfono, con la app. Bueno, bueno, esto es lo que recién hablamos. Centralizado, ¿está? Centralizado, terminales X, y descentralizado, modelo cliente-servidor. Cliente-servidor es porque el dispositivo tiene capacidad de proceso. El cliente-servidor tiene capacidad de proceso. Ejemplo típico, oficina, ¿está? O podrían estar conectadas en red y tienen la impresora conectada en red o la impresora conectada en una máquina. Desde cualquier lado podemos imprimir. Bueno, es un dispositivo cliente que servidor. ¿Me siguen? Por ejemplo, yo tengo la compu, ahora estoy con la portable, ¿está? Pero yo acá atrás tengo la láser, que es inalámbrica. Si viene uno de mis hijos a casa, tengo que imprimir, saca el teléfono, con el teléfono, clic, imprime. ¿Está? ¿Qué significa? Que en ese momento la impresora es el servidor del otro dispositivo.
Cuando estás en la oficina, en una oficina, decís, a ver, si tienen varias máquinas y hay una que está enganchada con la impresora, desde cualquier lado nosotros imprimimos, ¿está? Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, vos sos el cliente de la impresora que te está, o de la máquina donde está enganchada la impresora. ¿Me siguen? Ese es el modelo cliente-servidor. Tu máquina tiene capacidad de proceso. ¿Queda claro la diferencia que hay entre este y el modelo anterior? ¿Y el terminal X? ¿Está? Perfecto. Vamos a avanzar. Bueno, esto es lo mismo, es la explicación del otro. Genéricamente, acá dice, el encargado de la seguridad en la organización a nivel datos no debe pertenecer al área de sistemas. El encargado de las políticas de seguridad de la información y de datos no debería, lo estoy poniendo en potencial, no debería pertenecer al área de sistemas. ¿Y por qué no debería? ¿Redes híbridas decís vos? ¿O modelos híbridos decís Celeste? A ver ahí sí, por lo que preguntó Celeste. Puede ser, se puede ver esto, mirá. Que vos en tu oficina se maneje con una red, pueden trabajar en modelo cliente-servidor, pero el sistema central depende de otro. Tipo banco con casa central. Vos podés operar localmente, pero si se corta el vínculo, la comunicación con tu casa matriz, hay muchas operaciones que dejás de efectuar. ¿Está? No es específicamente de terminales bobas, como ser en los cajeros automáticos, pero vos estás en una sucursal bancaria, te viene un cliente para hacer determinada operación y decir, mira, no puedo acceder al sistema central del banco y no te puedo solucionar lo que me estás pidiendo. Hay cosas que tal vez sí y hay otras que tal vez no, porque no podés acceder a qué? Al sistema central. Eso es cuando conviven los dos sistemas. Dale. Volviendo a esto, ¿por qué no puede estar el jefe de la seguridad informática que dependa del área de sistemas? ¿Qué les parece? ¿Por qué no? ¿Y por qué? A ver, Silvia, ¿qué se te ocurre? ¿O qué se les ocurre? Personalicé, pero ¿qué se les ocurre? Ahí está lo que pone Marisa. Por el control cruzado, eso es lo que está poniendo Marisa. Imagínense esto. Que el área contable de una empresa está, vos tenés un empleado del área contable que es el que audita a contaduría. ¿Les parece coherente? ¿Les parece coherente? Y no. Y sí, porque, como dice Javier, si vos encontrás un error, ¿a quién se lo deberías reportar? Si vos sos empleado de contaduría y detectás un error, ¿y a quién si no? Dice, ¿a quién se lo tendrías que reportar? Y al gerente de contaduría encima. Error. Claro, que es lo que pone Marisa ahí. Uy, ya se nos fue media hora. Por eso la parte de seguridad informática no depende de sistemas. Más bien dice, pero ¿por qué no depende? Y no depende. No depende. No depende. Ellos quieren saber cómo se están haciendo las cosas. No depende. ¿Está? Viene por ese lado. ¿Soy claro? Vamos a avanzar. Si no, esperen, voy a hacer un zapping. Acá porque nos quedan 9 minutitos. Cortito acá. Pum. Lo de métricas. El concepto de métricas. A ver si no avanzo y lo rastreo. Genérico de software. Ahora lo charlo de esto y después toco lo de métricas. Recuerden básicamente que si hablo del software como producto, programa, software,
producto. El software, dale, mirá, te leí el pensamiento, Fede. El software como producto, el costo está en el diseño, no en la fabricación. En cualquier producto real, ¿está? Es parte para entender el concepto de métricas. Y yo tengo métricas directas y métricas indirectas. Las métricas pueden ser del producto software, métricas del producto y métricas del proceso de elaboración del software. ¿Qué quiere decir? La métrica directa es cuando esa métrica ya forma parte de su propia medición. Esa es una métrica directa. ¿Está? Una métrica indirecta es cuando yo utilizo algún dispositivo para poder hacerla. ¿Está? Una métrica directa es la que ya se genera directamente del análisis primero, pero una métrica indirecta es cuando yo recurro a otro conjunto de métricas para poder hacerla. ¿Está? A eso se refiere una métrica directa y una métrica indirecta. Ejemplo, por decir, si yo quiero medir la distancia que tenés en tu vereda, y bueno, agarras una cinta métrica, medís largo, ancho y te da la vereda. Pero si yo tengo que medir, la directa es cuando vos ya tenés un método propio de medición. Esa es la directa, es un método propio de medición. Si vos tenés que medir la vereda de tu casa, medís con el metro y ya está, sacás la superficie. Una indirecta es cuando yo tengo que recurrir a otros métodos de medición que, por ser compleja, no lo puedo hacer directamente. Si yo tuviera que medir la distancia que tenés de acá hasta Mar del Plata, yo no voy a ir con un metro a medir. Claro, utilizo otra herramienta. Utilizo otra herramienta para poder medir. No voy a andar con un metro calculando. ¿Está? Utilizo y tengo, como dice ahí María decide, tendré que ver qué aproximación o qué error o cómo maneja el GPS. Y me va a decir cuánta distancia tengo. Conceptos de métrica directa y métrica indirecta. ¿Eh? Yo mido producto. ¿Está? Y si medimos lo que sería cómo lo vienen desarrollando, eso es los que lo programan. Habría que ver y buscar siempre un método para poder evaluar cómo vienen trabajando los que desarrollan el software. Siempre recuerden que el costo de un software, de un sistema, está metido en el diseño, no en la fabricación. Siempre está metido en el diseño. Y que el error en el diseño es mortal, porque el software, como programa, no falla. Si el software falla, es porque hay un error en el diseño. Tal cual, como los juegos de la Play. ¿Qué es? ¿Es un DVD? O te conectás por internet, pagás una membresía. Ahí el costo es el que tuvieron al desarrollar el juego. Pues después, para ellos lo ponen en la web y vos pagás una membresía y se acabó. ¿Se entiende eso? En miles de usuarios, en millones de usuarios, amortizan automáticamente todo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el costo de duplicación de un producto digital es efímero. Los que tal vez alguna vez hemos usado máquina de escribir, hacer 3 copias ya era complicadísimo, porque vos podías hacer una copia con un carbónico. 3 ya se complicaba, yo también, ¿viste? Es mal, no sé, pero es así. Cuando apareció el procesador de texto y vos le ponés 10 copias y apretás Enter y empiezan a salir, listo, es la bendición, ya está. Uno ya está con eso. Lo que pasa que, como dice Marisa, si uno se pone a hablar de esto, parecemos dinosaurios. Ustedes no desconocen eso. Desconocen el clic de la campanilla cuando llegaba al final, el renglón. De ahí viene la tecla Enter, que es el retorno de carro. Ah, mirá vos. Bueno, pero ¿se entiende? El famoso, el Enter, es el retorno de carro.
que sonaba un bip en la máquina. Un bip. Estoy siendo generoso. No, Marisa, no sonaba un bip. ¿Qué sonaba cuando llegaba al final? ¿Recordás? ¿Sonaba un bip o sonaba otra cosa? A ver si se acuerda, Marisa. Cuando llegabas al límite del renglón. Sonaba como una campanilla, o sea, ¡plank! Una campanilla. Tenía como una... No, olvídate, el disquete ya está superado. No. Ya hablar de disquete es otra cuestión. Ya. El que usó disquete nunca usó la máquina de escribir. Si empezaste con el disquete, ya está. Máquina, obvio, hablo de la manual. Hablo del manual. En casa teníamos una Underwood. Así que. Bueno, retomando. Ah, mirá vos, sí, las conocí esas. Las conocí. No hablemos de estos temas porque acá denota edad y muchos no van a entender nada, ¿eh? No hablemos, me parece que ya está, volvamos a la normalidad porque los chicos no van a entender nada. ¿Está? Sí, sí, no hablemos del tema porque ya van a decir, esta gente habla en código Morse y no entendemos nada. Volvemos al tema del software. Como le decía, por eso, ¿en qué idioma hablan? Dice Manuel, no tiene idea. Dice. El software, insisto, no falla, es un error de diseño. ¿Está? Entonces, para evitar ese error, lo que tiene que haber es una métrica para poder medir la calidad en qué, en las distintas etapas. ¿Está? Cosa que el software no falla. No es que se pone la pantalla azul y se clava el software. Si se clava el software es porque no corresponde que funcione en esa máquina, no fue correctamente instalado. Hay un montón de pautas. ¿Está? Eso siempre es un error de diseño. Si el software falla es porque hay un error en el diseño. Piensen en las computadoras que tienen los autos. Hoy la mayoría son los autos tienen todo computadora a bordo para el motor y sin embargo no andan explotando los motores de los autos. Y tienen computadora a bordo. Ni que pensar yo que tengo marcapaso. Hace 12 años que tengo marcapaso. Y es software. Así que es así. Bueno chicos, queda 1 minuto y medio. Espero haber sido claro. Y algún temita que les haga ruido, me mandan correo electrónico y yo se lo respondo. Quedamos así, gente. El viernes tienen el repaso con Santiago. Dale. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Nos pondremos en contacto. Dale. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego.